Incidente en el Estambre 7. Relato de la saga La Era de la Sed. 4. Punto de fusión. Hiraya se lanzó hacia la pared oeste, pero avanzar en aquel aire no era correr, era nadar en brea hirviente. La atmósfera dentro de la cámara del núcleo había dejado de ser un gas para convertirse en un medio sólido y hostil. El calor era tan absoluto que sintió como la película lagrimal de sus ojos se sublimaba al instante, dejando su visión borrosa, parpadeando contra una córnea lijada por la aridez. Cada respiración era un acto de tortura, tragar esquirlas de vidrio al rojo que le rasgaban la tráquea y le cauterizaban los alveomos desde dentro. No podía oír sus propios pasos. El rugido del núcleo había alcanzado una frecuencia que el tímpano ya no registraba como sonido, sino como una presión invasiva dentro de su cabeza. Un trepanador sónico que vibraba violentamente, intentando separar las suturas óseas de su cráneo. Se plantó frente a la palanca de inyección. Era un artilugio arcaico, una barra de hierro forjado anclada en una base de engranajes de bronce, diseñada en una era donde la seguridad dependía de la tracción mecánica, no de la fe en el flujo. Hiraya dejó caer la llave de forja, cuyo impacto fue devorado al instante por el rugido de la nave, y aferró la empuñadura con ambas manos. Sus guantes de fibra de roca sisearon al contacto, desprendiendo un hedor químico a cuero chamuscado. ¡Ahora!, aulló, aunque su propia voz se perdió en el estruendo. Tiró con todo el peso de su desesperación. La palanca se negó a ceder. El pánico, afilado como una astilla de hielo, buscó una grieta en su concentración. Hiraya tiró de nuevo, clavando los talones en el suelo graso, usando su propia anatomía como lastre. Nada. El metal ni siquiera crujió. Se mantuvo impasible, monolítico, burlándose de su fuerza humana. Acercó el rostro al mecanismo, entornando los párpados ante un calor que le apergaminaba las mejillas. Examinó el eje y sintió un vértigo nauseabundo. El pasado de Cizalla, esa pieza de sacrificio, diseñada para romperse y salvar al mecanismo ante la sobrecarga, se había fundido. La temperatura había sido tan extrema durante tanto tiempo que el bronce del perno se había ablandado, amalgamándose con el hierro del alojamiento. La seguridad se había transformado en una soldadura, la salida estaba sellada por la propia fiebre de la máquina. «Maldita seas», graznó Hiraya, con la garganta abrasada por el humo. «Maldita seas». No quedaba tiempo para la sutileza. Se acabaron las calibraciones, los ajustes finos y los lubricantes. Arriba, el silbido de la muerte se había rasgado hasta convertirse en un aullido demencial. Hiraya retrocedió un paso, recuperó la barra de acero del suelo. Pesaba como un pecado, pero el suero de la furia que le inundaba las venas hacía que pareciera una pluma en sus manos. Ya no era una ingeniera aplicando un protocolo de reparación, era una salvaje dispuesta a machacarle el cráneo a una bestia. Alzó la barra sobre su cabeza y descargó el golpe con una violencia atávica, canalizando en ese arco de destrucción la bilis de años de ser llamada inútil, rota y seca. El metal aulló contra metal. El impacto retornó por los huesos de su brazo como un latigazo sísmico, haciéndole castañetear los dientes y amenazando con dislocarle las muñecas. El perno se deformó, torciéndose en una mueca de bronce burlona, pero aguantó. «¡Rómpete!», bramó ella, ignorando el dolor para atacar de nuevo. Esta vez la física capituló. El sonido cambió. Fue un chasquido seco, definitivo, el ruido de un hueso al ceder. El pasado de Cizalla estalló en fragmentos incandescentes, una esquirla de metralla incandescente le pasó zumbando junto a la oreja, buscando carne, y se clavó en la pared detrás de ella. La palanca quedó liberada, vibrando con una tensión asesina. Hiraya no vaciló, soltó la barra que cayó al lodo con un golpe sordo,
y sus manos enguantadas cerraron sobre el hierro liberado con una determinación terminal. Antes de dejarse caer, un recuerdo cruzó su mente con nitidez dolorosa. Yana en los invernaderos, con las manos cubiertas de tierra negra, enseñándole a encajar los golpes de sus primos. No seas de vidrio, Hiraya, sé roca, sé una montaña, deja que sean ellos los que se quiebren contra ti. Una sonrisa feroz, invisible bajo la costra de hollín y cobre, se agrietó en su rostro. Alzó la vista hacia el techo, perforando el humo con la mirada, buscando el lugar donde su padre estaría aguardando el retorno de su inversión. ¿Querías una hija fuerte, padre? Pues aquí la tienes. Yana me enseñó a ser una montaña, y hoy la montaña va a caer sobre tu precioso ídolo. El mecanismo, dormido durante décadas, despertó con un lamento geológico. Engranajes titánicos giraron en las entrañas de la pared, triturando el óxido con un chirrido que hizo temblar el mundo. La estación entera se estremeció, pero esta vez fue una vibración distinta a la del reactor. Era más profunda, más pesada, más fluvial, una que le sacudió los huesos mientras colgaba sobre el abismo. Y entonces, la compuerta del río cedió. No fue simplemente una apertura mecánica, fue la furia de la naturaleza derribando la puerta para reclamar su espacio. Un torrente de agua gélida, sangre del deshielo de las cumbres, se precipitó por las arterias de purga. El caudal viajaba a través de gargantas de calibre titánico, rugiendo con la potencia de una locomotora desbocada en un túnel. Impactó contra la cámara del núcleo en menos de 3 latidos. Hiraya se soltó de la palanca, y se ovilló en el suelo protegiéndose la cabeza con los brazos. Sabía lo que venía. Había repasado la termodinámica de la expansión 1000 veces. Pero Hiraya había cometido un error de cálculo fatal. Había omitido una variable crítica, la integridad estructural del propio núcleo. Ella lo trató como simplemente una caldera sobrecalentada. Razonó en términos de física. Fluido frío, más recipiente caliente, igual a contracción rápida. Se equivocaba. El Yemer confinado en la esfera ya no era solo fustible. Bajo la presión extrema y la asfixia química de la sal, el fluido había entrado en fase de resonancia crítica. Había dejado de ser materia, para transmutarse en algo inestable, a medio camino entre el fuego estelar y la aniquilación pura. Cuando el agua del deshielo golpeó la superficie del bronce incandescente, no se produjo simplemente vapor, se produjo una fractura en la realidad. El sonido fue el alarido de un dios agonizante. Un estruendo que no solo le martilleó los tímpanos, sino que disparó la presión de su cráneo, forzando a que un hilo escarlata brotara de su nariz. El núcleo no se deformó, se partió en 2 hemisferios perfectos con una precisión aterradora, como un cascarón golpeado por un mazo invisible. El vapor detonó hacia afuera. Hiraya apenas tuvo tiempo de procesar el cambio. Un instante era aire, el siguiente una marea blanca precipitándose sobre ella, antes de que algo más atravesara la niebla. No era fuego, era un pulso de radiación. Una luz que no debería existir en el espectro visible, violeta eléctrico, blanco hueso, con bordes que el ojo, incapaz de procesar tal intensidad, interpretaba como oscuridad absoluta. Una negrita abrasadora que lo devoraba todo. Era una onda de choque de flujo puro, arte en bruto, radiación arcana concentrada, liberada sin filtros, sin la censura de las runas de contención, sin leyes naturales que la encadenaran. Era veneno espiritual destilado. ¡Cubríos!, gritó Hiraya, un acto reflejo inútil, consciente de que nadie podía oírla en aquel infierno. La onda expansiva barrió la sala. El tiempo pareció coagularse, estirándose en una eternidad agónica justo antes del impacto. A través del esqueleto de la pasarela superior, 2 canalizadores, que se habían quedado rezagados, aporreaban la puerta bloqueada por los escombros. La luz violeta les alcanzó antes que el vapor. Hiraya anticipó la combustión térmica. Su mente lógica esperaba ver la piel ennegrecerse y desprenderse de los huesos, tal y como dictaban las leyes físicas. Se equivocó. El flujo puro no quemaba la materia, la reescribía.
Los hombres se helaron en mitad de un movimiento. Su piel se drenó de todo matiz, pasando de la congestión rojiza del esfuerzo a un gris pizarroso en una fracción de segundo. No gritaron, no hubo agonía, solo un silencio sólido. La radiación arcana saturó sus células al instante, expulsando el agua y los fluidos vitales para reemplazarlos con estructura cristalina. Se convirtieron en pilares de sal sucia, estatuas perfectas, grotescas, esculpidas en el gesto exacto de su propio pánico. Y luego, cuando el ariete de vapor los golpeó un instante después, las estatuas no cayeron. Se pulverizaron. Se deshicieron en una nube de polvo mineral que se precipitó para enturbiar el agua negra del nivel inferior. Simplemente dejaron de ser. Borrados de la existencia. Hiraya cerró los ojos, apretando los párpados con fuerza, negándose a mirar a la muerte a la cara. Sabía que ella era la siguiente. La onda la golpeó. No fue calor, no fue fuego. Fue como ser embestida por un muro de hielo sólido. Sintió el impacto brutal contra su pecho, un golpe capaz de derribar murallas. Pero entonces ocurrió lo imposible. La energía no la atravesó. Donde la radiación arcana había desintegrado a los canalizadores y fundido el metal, contra ella simplemente se estrelló. Chocó y se hizo pedazos. Hiraya abrió los ojos, atónita. El fuego violeta resbalaba sobre su piel como lluvia sobre granito, incapaz de encontrar un poro, una grieta o un asidero químico por donde entrar. De golpe, la verdad la asaltó con la fuerza de un diagnóstico terminal. Recordó las sesiones interminables con el doctor Aris, las agujas intentando inyectar el don en sus venas. La frustración de su padre gritando que ella no retenía nada. Se había pasado la vida creyendo que estaba rota, que era una vasija agrietada. Era mentira. No tenía grietas. Era un bloque sólido, estaba sellada. No era deficiente, era un aislante perfecto. Era la única entidad en el universo que el flujo no podía tocar, corromper ni alterar. No puedes entrar, susurró. La comprensión mutó en una carcajada histérica, triunfal, en medio del apocalipsis. Hiraya se irguió frente a la ola de destrucción, intocable. No tienes poder aquí. Hiraya resistió en el ojo del huracán, una isla de silencio absoluto en un mar de caos. Comprendió el error de diagnóstico. No era una seca por ausencia de espíritu, era una piedra por exceso de realidad. La radiación se partió contra su cuerpo, obligada a fluir a su alrededor como un río ante un pilar de piedra, respetando por primera vez la soberanía de una simple humana. El flujo resbaló, pero la inercia no perdonó. Hiraya salió proyectada hacia atrás como un muñeco de trapo. Atravesó la niebla y su espalda se estrelló contra el muro de carga con un golpe seco, de esos que crujen el esqueleto. Se desplomó en el agua oscura. No hervía. La furia del deshielo había neutralizado la fiebre del núcleo en segundos. El líquido, gélido y denso, la envolvió como un sudario hipotérmico, apagando las brasas de su ropa y su piel. El choque térmico fue una agresión hipotérmica que le robó el aliento, pero que la salvó de ser hervida viva. Quizá, después de todo, ella siempre había estado demasiado fría por dentro para arder. La niebla descendió para amortajar la sala. Ocultó el polvo gris de lo que fueron hombres. Ocultó el cadáver de bronce de la máquina. Ocultó el crimen. Hiraya intentó inhalar, pero sus pulmones estaban petrificados por el espasmo del frío. La oscuridad comenzó a devorar los límites de su visión. Lo último que registró su mente antes de apagarse no fue miedo. Fue una gravidez aterradora. Estaba llena. Por primera vez en su existencia, no era un hueco, ni una falta, ni un error. Era materia absoluta. Y pesaba tanto que sintió que iba a hundirse a través del suelo, atravesando la piedra, el barro y la corteza,
hasta anclarse en el centro mismo del mundo. Todo se fue a negro. Incidente en el Estambre 7. Un relato de J. Simon. 2026, Quill and Quasar. La era de la sed apenas ha comenzado y el flujo sigue agotándose. Si quieres ser testigo de lo que ocurre tras el incidente del Estambre 7 y escuchar los nuevos capítulos antes que nadie, suscríbete ahora a nuestros canales oficiales y síguenos en redes sociales. Activa las notificaciones. En la oscuridad que se avecina, no querrás quedarte solo.